Para hacer estructuras de Lewis de átomos aislados, lo que hay que tener en cuenta es el número de electrones que tienen en la capa de valencia. Por ejemplo, para el oxígeno, que tiene número atómico 8, lo que hay que ver es cuál es su configuración electrónica. Como tiene 8 de Z, significa que tiene 8 electrones. C2, 2S2, 2P4. Significa que en su último nivel, la configuración electrónica externa de este átomo tiene 6 electrones, ¿sí? 2 más 4, 6 electrones. Esos son los electrones que hay que dibujar en la estructura de Lewis. Entonces se dibuja el símbolo del elemento y los electrones se colocan de a pares. 6. Cada puntito representa uno de estos 6 electrones que tiene la configuración electrónica externa. Por ejemplo, si al contrario, en vez de darnos el átomo en estado neutro, como es en este caso, nos dan el anión, ¿sí? Este 2 que está acá indica que tiene 2 electrones más. ¿Sí? Es un anión. La configuración electrónica de un anión va a ser la del átomo neutro más los 2 electrones que tiene. Así que es así. Y la configuración electrónica externa tiene 8 electrones. 2 más 6. Recuerden que la configuración electrónica externa son los electrones del nivel n más alto que se esté llenando. Y la estructura de Lewis, por lo tanto, será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los aniones se encierran en corchetes y se le pone la carga eléctrica, indicando con el corchete que algunos de estos electrones que están acá no son los originales del oxígeno, sino que vienen de otro lado, pero que no sabemos cuáles son, los indicamos a todos iguales y se indica que toda la especie tiene carga eléctrica neta. Por ejemplo, para el fósforo tiene número atómico 15, si tengo que hacer su estructura de Lewis, tengo que saber cuántos electrones tiene en la capa electrónica, en la capa externa, tengo que hacer la configuración electrónica, 2p6, 3s2, 3p3, ¿sí? 2 más 2 son 4, más 6, 10, 12 y 3, 15, ¿sí? Ese es el número atómico 15 que está acá. La configuración electrónica externa, ¿sí? Es el nivel n más alto que se esté llenando y tiene 5 electrones. Entonces la estructura de Lewis del fósforo va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Se suelen dibujar de a pares o a veces así separados como están representados acá, indicando cómo están distribuidos en los orbitales. Si por el contrario yo tengo que hacer la estructura de Lewis del anión, ¿sí? La configuración electrónica va a tener 3 electrones más, P6, 3s2, 3p6, de modo que ahora hay 8 electrones en la configuración electrónica externa. Por lo tanto, la estructura de Lewis, 4, 5, 6, 7, 8, lo encierro en corchetes, indicando que tiene carga neta, y lo escribo. Otros ejemplos de átomos neutros, por ejemplo, en el caso de los metales, podemos tener el sodio, que tiene número atómico 11, y si tengo que hacer la estructura de Lewis de este elemento, primero tengo que hacer la configuración electrónica externa para saber cuántos electrones tiene en su capa externa, 2, 4 y 6, 10 y 1, 11, o sea, los 11 electrones que corresponden a su número atómico 11, y su configuración electrónica externa es de un electrón. Por lo tanto, la estructura de Lewis se pone el elemento y un único electrón. Si por el contrario me dan ese elemento, en este caso metálico,
con carga neta positiva, que es la característica del sodio, la estructura electrónica es así, porque este último electrón que tenía en este nivel lo perdió, porque esta carga positiva significa que perdió un electrón. ¿Sí? Entonces, este nivel que tenía un único electrón, ahora no lo tengo que representar, porque lo perdió. La configuración electrónica externa de este átomo, entonces, no se representa los electrones que le quedaron en la capa de abajo, sino que directamente se vuelve a representar el elemento con carga eléctrica positiva y no se dibujan los 8 electrones que hay en la capa de abajo. O sea que esta sería la estructura de Lewis, que no varía mucho de la representación anterior para el catión, y esta la del átomo negro. Por ejemplo, el elemento aluminio tiene número atómico 13, así que si tengo que hacer la representación de Lewis, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 2, 4 y 6, 10, 12, 13. La configuración electrónica externa para el aluminio tiene 3 electrones, ¿sí? La estructura de Lewis va a ser de estos 3 electrones, ¿sí? Para el átomo neutro. Si por el contrario me lo dan como catión, ¿sí? Este más 3 significa que perdió 3 electrones. O sea que a la configuración electrónica del átomo neutro hay que restarle 3 electrones, que los pierden para parecerse al gas noble más cercano. En este caso, el neón. Esos 3 electrones son los de la configuración electrónica anterior. Por lo tanto, no se dibujan nuevamente los electrones en la capa inferior, sino que la estructura de Lewis del catión queda de la misma manera que había quedado representado el catión. Bueno, para hacer estructura de Lewis de especies que tienen más de un átomo, lo primero que hay que definir es los tipos de enlaces químicos que existen. Existen 3 tipos de enlace. El enlace metálico, que se da entre elementos siempre metálicos, ¿sí? O sea que tienen que ser un metal con un metal, y eso que caracteriza las aleaciones. O puede ser un enlace iónico, que se produce entre iones, ¿sí? Entre cationes y aniones, y que el enlace se da electrostáticamente, porque se atraen las cargas positivas y cargas negativas. El enlace iónico se caracteriza porque hay transferencia de electrones, ¿sí? Para que uno quede positivo y uno quede negativo, y generalmente se da entre elementos metálicos y elementos no metálicos. Es importante aclarar que es generalmente, no siempre, ¿sí? Va a haber casos con elementos metálicos que con elementos no metálicos tengan enlace covalente. Por lo tanto, esto no es una regla general que se suele escuchar mucho en el secundario, que metales y no metales hacen enlace iónico. Nosotros vamos a ver algunos compuestos en los cuales esto no se cumple. El otro tipo de enlace químico es el covalente, y lo que lo caracteriza es que se comparten electrones. La manera para determinar el tipo de enlace es estudiando la diferencia de electronegatividad entre los elementos. Por ejemplo, primero hay que calcular algo que se llama delta chi, ¿sí? Que tiene que ver con la diferencia de electronegatividad corregida, y se calcula como la electronegatividad de un elemento menos la electronegatividad del otro elemento en el compuesto químico que nos den, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, dividido la suma. Con este delta chi se calcula el porcentaje de carácter iónico de ese enlace, el porcentaje de carácter iónico de ese enlace. Y se calcula utilizando el delta chi calculado anteriormente por 1,3, que sale de que la máxima diferencia de electronegatividad se da para el fluoruro de cesio por 100. Y la escala que se analiza para definir el tipo de enlace es esta. Esto es porcentaje de carácter iónico, tenemos el 0,
tenemos el 50% y el 91% que es el máximo, ¿sí? Si nuestro porcentaje de carácter iónico calculado cae entre 0 y 50, esos elementos tienen enlace covalente. Y si el porcentaje de carácter iónico calculado cae de 50 a 91, esos elementos tienen enlace iónico. El 0 se conoce como covalente puro, ¿sí? El enlace metálico no es necesario analizarlo con un delta chi porque uno ya viendo los elementos y identifica que son dos metales, no es necesario hacer este cálculo porque ya uno sabe que van a tener enlace metálico. Si yo tengo este compuesto, que es el cloruro de sodio, ¿sí? O sea que tengo, la fórmula tengo el elemento sodio y el elemento cloro, y yo quiero saber qué tipo de enlace van a presentar. Primero tengo que calcular el delta chi. Me fijo en la electronegatividad del cloro, que es 3, menos la del sodio, que es 0,9, dividido 3 más 0,9. Me conviene siempre acomodarlo de manera que me dé los valores de electronegatividad se sacan de la tabla periódica. Esta cuenta da 0,53. El porcentaje de carácter iónico para el enlace entre el sodio y el cloro va a ser 0,53 por 1,3% y da 70%, ¿sí? En nuestra escala entre 0, 50 y 91, el 70% cae por acá, significa que el enlace entre el sodio y el cloro es del tipo iónico. Entonces, la estructura de Lewis para un compuesto que es iónico se hace de la siguiente manera. El sodio es un metal del grupo 1, que uno sabe que tiene baja electronegatividad, baja afinidad electrónica, bajo potencial de ionización, o sea que es sencillo que pierda un electrón para parecerse a su gas noble más cercano, que es el neón, que es el anterior. El cloro, por el contrario, es un no metal del grupo 7, que tiene alta afinidad electrónica, alta energía de ionización, una electronegatividad más alta que el sodio, porque tiene 3 y el sodio tiene 0,9. Entonces es esperable que el cloro gane un electrón para parecerse a su gas noble más cercano, que es el argón. Entonces, por ejemplo, yo empiezo con el cloro es 17, 3p5 tiene 7 electrones en su último nivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como es esperable que gane un electrón, se lo voy a agregar y el cloro es el que tiene carga eléctrica negativa. El sodio, que ya lo vimos anteriormente, que tiene un único electrón en su último nivel y por su baja afinidad electrónica y baja electronegatividad es más probable que lo pierda y se parezca a su gas noble más cercano, va a perder ese electrón y va a tener carga positiva. Esta es la estructura de Lewis para el cloruro de sodio. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, la estructura de Lewis para el óxido de sodio, ¿sí? Lo que primero hay que analizar para saber cómo hacerla es ver qué tipo de enlace tiene estos dos elementos. Entonces, lo primero que tengo que realizar es el delta chi, que va a tener la electronegatividad del oxígeno menos la electronegatividad del sodio. Acá hay que fijarse que por más que este compuesto me está indicando que tiene 2 átomos de sodio en su estructura, no hace falta multiplicar la electronegatividad por 2, porque lo que uno estudia es cómo es el enlace entre el elemento oxígeno y el elemento sodio, no entre el elemento oxígeno y 2 átomos de sodio, ¿sí? O sea que este 0,9, que es la electronegatividad del sodio, no hay que multiplicarla por 2 porque haya 2 átomos de sodio. Esto da 0,59 y el porcentaje de carácter iónico va a ser 0,59 por 1,3%. Y esto da 76,8%. ¿Sí? Es superior a 50, por lo tanto tienen enlace iónico. Una vez que yo defino que tiene enlace iónico, tengo que ver quién va a ser el anión y quién va a ser el catión. En este caso, ¿qué tengo?
Otra vez el elemento sodio, que es un elemento del grupo 1A, que es de baja afinidad electrónica, baja electronegatividad, baja potencial de ionización, quiere decir que es fácil sacarle un electrón. Por lo tanto, lo más probable es que el sodio quede como catión, con carga positiva. Por el contrario, el oxígeno es un elemento no metálico que tiene 6 electrones en su último nivel, que tiene alta electronegatividad en comparación con el sodio, 3,5, en contrario de 0,9. Tiene alta afinidad electrónica, por lo tanto uno esperaría que el oxígeno, que tiene normalmente 6 electrones en su último nivel, gane 2 electrones más y se transforme en un anión. ¿De dónde obtuvo esos 2 electrones? Cada uno de un átomo de sodio, ¿sí? Recuerden que el sodio en estado neutro tenía un único electrón a su alrededor, que si lo pierde, porque lo toma el oxígeno, va a quedar con carga positiva, ¿sí? Por lo tanto, esta es la estructura de Lewis del óxido de sodio. Bien, la estrategia que utilizamos para resolver las estructuras de Lewis de compuestos que tengan enlace covalente es la siguiente. Vamos a calcular el número de electrones compartidos. ¿Sí? Esto de compartidos, esa C de compartidos, es lo que vamos a resumir con la letra C. Como electrones necesarios, ¿sí? La N de necesarios, menos electrones disponibles. ¿Sí? Tengamos en cuenta que en el enlace iónico hay transferencia de electrones, por lo tanto había aniones, o sea, especies con carga eléctrica negativa neta, y cationes, especies con carga eléctrica positiva neta. Había transferencia de electrones. En el enlace covalente los electrones se comparten, de modo que esta estrategia para resolver estructuras de Lewis es solamente válida cuando tenemos enlace covalente, ¿sí? Bien. Vamos a ver de dónde sale esto. Lo voy a poner un poco más arriba para que me quede lugar. ¿A qué llamamos electrones necesarios? Electrones necesarios es cuántos necesita tener a su alrededor ese átomo para ser estable. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el hidrógeno tiene un único electrón a su alrededor y su gas noble más cercano es el helio, que tiene 2 electrones en su último nivel. Entonces, lo que el hidrógeno necesita para estar estable es tener 2 electrones en su último nivel. Por eso es que en los electrones necesarios para el hidrógeno se pone 2, porque necesita tener 2 para estar estable, ¿sí? En el caso del flúor, el flúor tiene 7 electrones en su último nivel, ¿sí? Su gas noble más cercano es el neón, que en su último nivel tiene 8 electrones. Entonces el flúor lo que tiende es a querer tener 8 electrones en su último nivel para ganar estabilidad. Por lo tanto, los necesarios para el flúor son 8. No es que porque le falta uno necesita uno, ¿sí? Sino es que hay que pensar en la estructura que ese átomo aspira a tener, que es tener 8 electrones en su último nivel, y de ahí sale este número 8. Menos. Como no hay más átomos, no hay más nada que tener en cuenta. Electrones disponibles. Los electrones disponibles son los electrones que tiene ese átomo para formar enlaces. En el caso del hidrógeno, que tiene un electrón en su configuración electrónica externa, tiene un electrón disponible. Y en el caso del flúor, tiene 7. ¿Sí? Ahora hacemos esta cuenta. 2 más 8, 10, menos 8, igual 2 electrones. 2 electrones. ¿Cómo se realiza la estructura de Lewis? Se escribe la estructura más simétrica posible. En este caso, que son solo 2 átomos, no hay mucha dificultad, ya lo vamos a ver más adelante. Y esto significa que se comparten 2 electrones. Si los electrones se están compartiendo, los tengo que poner en el espacio entre ellos. Y siempre de a pares. 1, 2. ¿Sí? Significa que estos 2 electrones que están entre el hidrógeno y el flúor están siendo compartidos en un enlace covalente. La estructura de Lewis, así como está escrita, no está completa. Hay que completar con los electrones no compartidos.
que van a ser fundamentales en lo que es geometría molecular. El no compartido se suele abreviar como NC. Los electrones no compartidos son los disponibles, o sea, los que había disponibles, menos los que se compartieron. En este caso, los de electrones disponibles eran 1 más 7, era 8, menos los electrones compartidos que nos dio 2. Igual 6 electrones. 6 electrones no compartidos. De esta estructura que hicimos, ¿a quién le faltan electrones? Y evidentemente al flúor, porque dijimos que el flúor tenía 7 y acá cuando dibujamos solo los compartidos. De modo que esos 6 electrones no compartidos pertenecen al flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la estructura de Lewis para el fluoruro de hidrógeno. Es esta fórmula, que es el sulfuro de hidrógeno. Para hacer la estructura de Lewis, lo primero que tenemos que conocer es el tipo de enlace que tiene, si es iónico o covalente. Para saber el tipo de enlace, hacemos el delta Chi. Buscamos las diferencias de electronegatividad en la tabla. 2,5 es la electronegatividad del azufre, 2,1 es la electronegatividad del hidrógeno. Eso da 0,086, el valor del delta Chi. Para definir el tipo de enlace hay que calcular el porcentaje de carácter iónico. 1,3 por el valor de delta Chi que nos dio, por 100. Esta cuenta da 11,3%. En la escala de enlaces teníamos 0, el umbral de 50 y 91 como máximo. ¿Sí? De 0 a 50 enlace covalente, de 50 a 91 enlace iónico. El 11,3 está acá, por lo tanto, entre azufre e hidrógeno hay un enlace covalente. Como nos dio el enlace covalente, la estructura de Lewis se encara calculando el número de electrones compartidos, ¿sí? Como explicamos anteriormente. Los electrones compartidos son los necesarios menos los disponibles. Tenemos 2 átomos de hidrógeno que cada uno necesita 2 átomos para estar estable. ¿Cómo sabíamos eso? El hidrógeno tiene Z1, tiene una configuración electrónica de 1s1 y su gas noble más cercano es el helio, que tiene 2 electrones en su último nivel. Entonces, los necesarios para tener estabilidad para el hidrógeno es 2. ¿Sí? Entonces es 2 átomos de hidrógeno que cada uno necesita 2. Más, tenemos un átomo de azufre que necesita 8. ¿Cómo sé que necesita 8? El azufre es número 16 y tiene en su configuración electrónica externa 6 electrones. Su gas noble más cercano es el argón, que tiene 8 electrones en su último nivel. Entonces, los necesarios para el azufre estar estable es tener 8 alrededor. ¿Sí? Entonces es 2 átomos de hidrógeno, 2 electrones cada uno, más un átomo de azufre que necesita 8. Esos serían los necesarios, menos los disponibles. Los disponibles son los electrones que tiene ese átomo disponibles para formar el enlace. En el caso del hidrógeno es un electrón disponible. Yo tengo 2 átomos de hidrógeno que cada uno tiene un electrón disponible. Y tengo un átomo de azufre que tiene 6 electrones disponibles. Así que esto da 8 más 4, 12, menos 6 más 2, 8. Ojo con estas cuentas que son muy sencillas, pero es muy fácil equivocarse. Esto significa que tiene 4 electrones compartidos, ¿sí? O sea, 2 pares. Hago la estructura más simétrica posible. La regla para escribir las estructuras de Lewis es que sea simétrica y que el menos electronegativo vaya al centro. La verdad que acá el menos electronegativo es el hidrógeno, pero el hidrógeno no puede formar más que un enlace, o sea que nunca el hidrógeno lo vamos a tener en el centro de un compuesto, siempre va a ser terminal.
dice que tiene 4 electrones compartidos. Si están compartidos, lo lógico es ponerlo entre los átomos. Y se colocan de a pares. 1, 2, 3, 4. Esos son esos 4 electrones compartidos que tiene esta estructura. Cuando llegamos acá, la estructura de Lewis no está completa porque hay algo muy importante que es no olvidarse de los electrones no compartidos. Los electrones no compartidos, que normalmente lo abreviamos como NC, ¿sí? O sea que tenemos el cálculo de compartidos y el cálculo de no compartidos. Los no compartidos salen de los disponibles, los que tenía cada átomo, menos los que compartieron. Los disponibles era este paréntesis, era 8, y los compartidos nos dio 4. O sea que tiene 4 electrones no compartidos. No compartidos, ¿a quién se los vamos a poner? Fíjense que nosotros dijimos que el azufre tenía 6 disponibles. Y acá cuando yo dibujo, hasta ahora solo lo rodeé de 4 electrones. De modo que los electrones no compartidos pertenecen al azufre. Y son 4. 1, 2, 3, 4. Si yo me fijo, el hidrógeno está compartiendo estos 2 electrones, por lo tanto tiene la configuración electrónica que necesitaba para ser estable. Este hidrógeno también está compartiendo 2 electrones y el azufre está rodeado de 8 electrones, que era la configuración electrónica para ser estable. Así que esta es la estructura de Lewis del sulfuro de hidrógeno, como se va a presentar, sobre todo cuando tengamos que hacer oxosales, son aniones. Este, por ejemplo, es el anión carbonato. ¿Sí? ¿Cómo sé que es un anión? Porque me está indicando acá que tiene 2 cargas eléctricas negativas. Esto es un anión poliatómico. También se le hace estructuras de Lewis. Lo primero que tengo que saber es el tipo de enlace que tiene. Así que tengo que calcular el delta G. Electronegatividad del oxígeno, que es la mayor. Electronegatividad del carbono. Y esta cuenta da 0,16. ¿Sí? No hace falta ser demasiado detallista con los decimales en esta cuenta. El porcentaje de carácter iónico, que es lo que nos va a definir el tipo de enlace, 1,3 por 0,16 por 100, da 21,6% de carácter iónico. ¿Sí? Recordando la escala con el umbral de 50 y 91, 21,6 está por acá, o sea que tiene enlace covalente. ¿Sí? Entre los átomos de carbono y los átomos de oxígeno hay enlace covalente. Como hay enlace covalente, la resolución de la estructura de Lewis la empiezo calculando el número de electrones compartidos. ¿Sí? Recuerden que eran necesarios menos disponibles. Tengo un átomo de carbono que necesita 8 para ser estable, como la gran mayoría de los átomos, y tengo 3 átomos de oxígeno que cada uno también requiere 8. Si se fijan en su posición en la tabla periódica, son no metales y están cercanos al gas noble neón. Esos son los necesarios. Y los disponibles son para el carbono 4, que está en el grupo 4, ¿sí? Si eso no lo tienen claro, recuerden que tienen que hacer la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p2, el número atómico 6. ¿Sí? La configuración electrónica externa tiene 4 electrones. Estos son los 4 electrones disponibles que voy a poner acá. Más 3 átomos de oxígeno, que cada uno tiene 6 electrones disponibles. Y acá viene una diferencia respecto de los átomos neutros. Esto es un anión, ¿sí? O sea que tiene ese -2 que está ahí, me está indicando que esta especie ganó 2 electrones de otro lado, ¿sí? Los obtuvo 2 electrones más de algún otro átomo. Esos 2 electrones más que hay son 2 electrones más disponibles. Por lo tanto, tengo que sumar más 2 por la carga del anión. Entendiendo que ese -2 significa que tengo 2 electrones de más, por lo tanto tengo 2 electrones más disponibles.
tienen que estar adentro del paréntesis. 32, 18. ¿Sí? Eso me da 8 electrones compartidos. Antes de empezar con la estructura voy a calcular, recuerden que hacíamos dos cálculos, los compartidos y los no compartidos, que son fundamentales, no hay que olvidárselos porque son los que nos van a definir la geometría molecular del compuesto. Los no compartidos serán los disponibles menos los compartidos. Esto me da 16 electrones. Bien, vamos a hacer la estructura de Lewis. Tiene que ser la estructura más simétrica posible con el elemento menos electronegativo al centro. En estos dos, el menos electronegativo es el carbono, y es un átomo que puede enlazar muchos átomos, así que no hay problema. ¿Sí? Este oxígeno, si yo lo pongo acá abajo o lo pongo acá arriba, es indistinto. Y dice que comparten 8 electrones, y se comparten de a pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora se empiezan a hacer enlaces múltiples, en este caso un enlace doble. 7, 8. Si este enlace doble yo lo hubiera puesto acá o acá, era exactamente lo mismo. ¿Sí? Es indistinto en qué posición de la estructura lo coloco. Así que ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los 8 electrones compartidos que calculamos. Y los electrones no compartidos, ¿sí? Porque como su nombre lo indica, no van a hacer esto, sino que van a hacer otro. Nosotros, ¿qué dijimos que cada oxígeno necesitaba para tener el ser estable? 8 a su alrededor. Si yo miro este oxígeno, le está faltando para llegar a 8, así que le están faltando los no compartidos. Y tengo que llegar a 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? Fíjense entonces que alrededor de este oxígeno lo rodean 8, alrededor de este oxígeno lo rodean 8, lo rodean 8 y al carbono también lo rodean 8. ¿Sí? Esta estructura todavía no está completa, porque el compuesto que nos dieron era un anión que tenía 2 cargas negativas. Eso lo tengo que dejar representado en la estructura de Lewis. Lo encierro con un corchete indicando que en toda esa especie química hay 2 electrones de más, que no sabemos cuáles son y que no hace falta tampoco distinguirlos con una cruz o con un triángulo. Menos 12, ¿sí? Y ahí recién tenemos la estructura de Lewis del anión carbonato completo. Otro ejemplo que se puede hacer la estructura de Lewis es cuando hay iones positivos, como por ejemplo el caso del catión amonio, ¿sí? Dice que es NH4 y tiene una carga positiva. Para hacer la estructura de Lewis, lo primero que tenemos que definir es el tipo de enlace que tiene, ¿sí? Así que primero hay que calcular el delta chi. 3 es la electronegatividad del nitrógeno, menos 2 con 1 la electronegatividad del hidrógeno, dividido la suma, esto da 0,17, y el porcentaje de carácter iónico da 22,9%, ¿sí? Si es menor a 50, por lo tanto, el enlace entre el elemento nitrógeno y el elemento hidrógeno es del tipo covalente. Como es covalente, se resuelve con el método de calcular el número de electrones compartidos. Es necesarios menos disponibles. Tengo un átomo de nitrógeno que necesita 8 para ser estable, como la gran mayoría de los elementos, más 4 átomos de hidrógeno que cada uno necesita 2, como ya vimos en el ejemplo anterior. Esos son los necesarios para este compuesto, menos los disponibles. Tengo el átomo de nitrógeno que tiene disponibles 5 electrones, recuerden que eso sale de la configuración electrónica externa, más 4 átomos de hidrógeno que cada uno tiene un electrón disponible. Y acá tengo que tener en cuenta que esto es un catión, que tiene carga eléctrica neta positiva. Este signo positivo me está indicando que esta especie química perdió un electrón, ¿sí? Por eso quedó con carga positiva. Ese electrón que perdió es un electrón menos disponible, ¿sí? Recordemos entonces que la carga positiva me indica que perdió electrones. Entonces,
¿Cuántos electrones perdió? 1, porque tiene una carga positiva. Entonces yo le tengo que restar un electrón disponible. Esta cuenta da, por 8, 16 menos 8 electrones compartidos. Para no olvidarse después, hagan los dos cálculos seguidos de los compartidos y los electrones no compartidos, que eran los disponibles menos los compartidos. En este caso, esto da 0 electrones no compartidos. La estructura de Lewis es la más simétrica posible con el menos electronegativo, con el elemento menos electronegativo al centro. En este caso, el menos electronegativo es el hidrógeno, pero no puede formar 4 enlaces. Así que sí o sí tiene que ser el átomo central, el nitrógeno. Lo rodeo con los 4 hidrógenos y ahora tengo que ubicar 8 electrones compartidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Electrones no compartidos no hay. Y es bastante lógico porque cada hidrógeno, así como está escrito, está compartiendo 2 electrones, que es lo que necesitaba para tener estabilidad, y en el caso del nitrógeno está rodeado de 8 electrones. Esta estructura de Lewis todavía no está completa porque falta poner los corchetes y la carga positiva del cation. Sal, que es un compuesto ternario, el sulfito de litio. Lo que lo caracteriza a estos compuestos, a diferencia de lo que estuvimos viendo, es que tiene 3 tipos de elementos, ¿sí? Tiene litio, azufre y oxígeno, por eso digo que es ternario, y es una oxosal, ¿sí? Función química oxosal. Estos elementos, si ustedes se fijan, el litio es un metal del grupo 1A, y tanto el azufre como el oxígeno son no metales que están bien a la derecha en la tabla periódica. Y lo que uno sabe es que puede predecir que el enlace entre metales y no metales generalmente es iónico, salvo algunas excepciones, ¿sí? En estos casos, acá se presenta un enlace iónico entre la parte metálica y la parte no metálica, ¿sí? Cuando veamos el tema de oxosales lo vamos a tener un poco más claro. Entonces, fíjense, el litio es un metal del grupo 1A, ¿sí? Que uno sabe que tiene un único electrón en su último nivel y que tiene mucha tendencia a perderlo, a parecerse a su gas noble más cercano, que es el helio, porque tiene baja afinidad electrónica, bajo potencial de ionización y baja electronegatividad. O sea que lo más probable, lo que va a ocurrir, es que el litio que pierda ese único electrón que tiene y quede con carga positiva, ¿sí? Fíjense que en este compuesto entonces estamos viendo que hay 2 litios. O sea que si cada uno de esos litios pierde un electrón y queda con carga positiva, yo en toda esta parte tengo una carga positiva 2 más. Por lo tanto, toda esta otra parte tiene que tener 2 cargas negativas para que el compuesto sea neutro. Porque acá no me pusieron que tenga carga neta, por lo tanto, la sumatoria de las cargas me tiene que dar 0. Y les dijimos que los oxosales tienen un enlace iónico entre la parte metálica y la parte no metálica. Entonces, esta parte ya está resuelta. Yo ya sé que el litio va a ser positivo y que toda esta otra parte de SO3 va a ser negativa. Pero para resolver la estructura de Lewis tengo que ver todavía cómo se enlaza el azufre con el oxígeno, ¿sí? Entonces, para ver el enlace entre azufre y oxígeno, tengo que calcular el delta Chi, como ya lo venimos haciendo, que da 0,16, y calcular el porcentaje de carácter iónico, que da 21,66, ¿sí? O sea que tiene enlace covalente. O sea que ya sabemos que entre el litio y todo esto otro hay enlace iónico y que entre los elementos azufre y oxígeno hay enlace covalente. Ahora, fijémonos cómo queda ese azufre y oxígeno cuando yo le saque el litio. Si dijimos que esto va a estar con carga positiva y todo el resto con carga negativa, el sulfito es un anión con 2 cargas negativas. Y ahora se parece al ejemplo que hicimos anteriormente del carbonato. Y sabemos ahora que tiene enlace covalente. Así que la estrategia para resolverlo es calcular el número de electrones compartidos. Los necesarios son un azufre que necesita 8 más 3 átomos de oxígeno
que cada uno necesita 8. Esos son los necesarios. Y los disponibles son 6 electrones disponibles para el azufre y 3 por 6, 3 átomos de oxígeno, que cada uno tiene 6 disponibles para el oxígeno. ¿Sí? Y la carga del anión, estos 2 electrones de más, los tengo que contar entre los electrones disponibles. 32 menos 6 electrones compartidos. ¿Sí? Se les recomienda que hagan después de los compartidos los no compartidos, así no se los olvidan porque son muy importantes en la estructura de Lewis para el tema de geometría molecular. Los no compartidos eran los disponibles menos los compartidos. 20 electrones. La estructura de Lewis, recuerden que es la más simétrica posible con el elemento menos electronegativo al centro. Así que ponemos el azufre que va a enlazar los 3 átomos de oxígeno. Y dijimos que comparten 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta estructura no está completa porque faltan los electrones no compartidos. Y dijimos que son 20. Y si cada uno tenía que tener 8, le está faltando a todos. ¿Sí? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y ahí cada átomo está rodeado por 8 electrones, que es lo que necesitaba para tener estabilidad. Esta estructura de Lewis todavía no está completa porque dijimos que era un anión, que en esta estructura hay 2 electrones de más, que no sabemos cuáles son, pero son algunos de todos estos. Ahí lo que hicimos fue la representación del anión, pero no todavía del compuesto completo, porque va acompañado de átomos de litio que dijimos que iban a quedar positivos. Así que se pone uno a cada lado de la estructura y uno entiende que el enlace iónico está dado entre este catión con este anión y este catión. Esa es la estructura de Lewis de esta oxosana.